vamos a ver el hábito de ofrendar. Yo quiero que leamos un versículo. ¡Oh, qué bendición! Me da no sé qué que no haya nadie acá cerca. Entonces, hoy no había lección, hoy no había... Ajá, está bien, no hay problema, cuídese. Bueno, están disponibles los libritos y si no hay copias para el que no la tiene. Quiero que leamos un versículo en Proverbios capítulo 11. Hoy vamos a ver el hábito de ofrendar. Fíjense algunos versículos interesantes del libro de Proverbios. Por ejemplo, el Proverbio 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. El dicho popular es: el que reparte se queda con la mejor parte. Pero el dicho bíblico es: hay quienes reparten y teóricamente tendrían que tener menos, pero cada vez tienen más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Es una matemática que tiene que ver con lo divino, con el reino de Dios, y que hay ciertas cosas que no coinciden con el reino humano. Y Salomón se ve que de esto sabía bastante, porque fue uno de los que en el libro de Proverbios escribió bastante acerca de la ofrenda. Así que va de nuevo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y la explicación de por qué tienen más lo que más dan y tienen menos los que más guardan es lo que dice el versículo siguiente. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En esta noche vamos a hablar de un tema que es delicado. ¿Por qué delicado? Porque toca la billetera y el corazón, ¿sí? Hay un nexo bastante importante entre el corazón y la billetera. Tan importante que hoy hay mucho abuso. El otro día nos contaba algo Ramón, y en todo lugar uno, cuando escucha, ¿va a una iglesia evangélica? Uy, cuidado la plata. Ahí te sacan la plata. Ni siquiera te la piden, te la sacan nomás, directamente. Cuando venían algunos jugadores de Atlético, como Fede que estuvo el domingo, claro, para ellos, todos sus compañeros, cuando ellos les hablaban de Dios, todo bien. Cuando les hablaban de la iglesia y la plata, todo enseguida. Es un tema delicado. Y es más, tan delicado, no solamente por el uso y abuso que se hace de eso, sino que también es muy delicado porque hasta Jesús, cuando en el Sermón del Monte estaba enseñando los principios del reino de Dios, dijo que no se puede servir a dos señores. Que cuando uno tiene un corazón lleno de avaricia, de codicia, no puede servir a Dios. Es más, se adueña de nosotros, poderoso caballero don dinero, solía decir el Dante. Y se hace dueño de nuestra vida. Todo aquel, sí, tiene, y acá hay otros más también. Todo aquel que no puede dominar esto, termina siendo dominado por el dinero. Y algunas personas, y solamente hacemos la introducción, oramos y vamos a ver rápidamente este tema importantísimo. Muchas personas, lo peor que les puede pasar es que le vaya muy bien económicamente. Lo peor que le puede pasar. Y a mucha gente, lo mejor que le puede pasar es que en vez de tener cada vez más, aprenda a vivir con lo que tiene. El famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que uno lo usa para todo porque sirve para todo. El contexto en que es escrito es el contexto en que Pablo está preso, que a veces tiene mucho porque a veces le llega ayuda y a veces tiene muy poco. Y su frase es maravillosa: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El contentamiento es una decisión de vida.
no tiene que ver con cuánto tengo o no. Tiene que ver con que he decidido estar contento, tenga o no tenga. Uno de los antiguos maestros y filósofos solía sacar a sus discípulos al mercado, ¿sí? Estamos hablando de esos mercados que suele haber en Oriente, que había en el mundo antiguo. Y entonces él pasaba, y los discípulos decían, este hombre, claro, debe tener tanta gana de comprar cosas, y siempre lo sacaba a recorrer y nunca compraba nada. Dicen, por lo menos mi esposa, si me sacás a recorrer algo, algo tenemos que traer, si no, ¿para qué me sacaste? A no ser que uno vaya de noche, que ya está todo cerrado, es una buena estrategia. Lo cierto es que los discípulos charlaban entre ellos y su maestro le dice, bueno, ¿qué están charlando? No, es que nosotros vemos que usted siempre dice que hay que estar contento con lo que uno tiene, pero todos los días viene al mercado a mirar como deseando lo que no puede tener. Entonces él le dice, quiero aclararles para qué vengo todos los días al mercado. Vengo para dar gracias porque la mayoría de todas estas cosas que venden no las necesito. Cosa interesante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice Pablo diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener escasez, no todos saben tener poco, y sé tener abundancia. Es más difícil tener abundancia que tener escasez, porque si tenés escasez, no te queda otra. Pero cuando tenés abundancia, ¿qué haces? La mayoría de las personas cuando tiene abundancia no necesita pedirle permiso a Dios. Se hace dueño de lo que tiene, administra como quiere y se da ciertos lujos que no tendría que darse. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado. Y ahí dice la frase hermosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué sería que en esta noche, este rato que estemos juntos, aprendamos sobre este hábito de ofrendar? Pero bien aprendido, ¿sí? Quédate tranquilo, no importa si trajiste o no trajiste, no vamos a levantar una ofrenda y no tenés que entregar nada en esta noche. Pero ¿qué sería que en esta noche el Señor impregne por su Espíritu, a través de su palabra en nuestro corazón, su mismo corazón generoso? El alma generosa será bendecida por Dios, será prosperada. Señor, en esta noche que vamos a hablar de un tema que es importante, y es importante tenerlo dominado bajo tu autoridad y que no se nos vaya de las manos. De este tema que a veces se ha abusado tanto, te pedimos que tu consejo eterno, tu palabra divina y maravillosa, nos aconseje, nos enseñe, nos muestre, nos ilumine, que seamos enriquecidos y nuestro corazón sea más parecido al tuyo. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a el hábito de ofrendar. Hay una estadística interesante, esperen que primero encuentre el hábito de la oración. ¿Todos tienen ahí? Muy bien. Perdón, el hábito de ofrendar. Honrando a Dios con mi dinero. El texto clave dice, es de 1 Corintios 16:2. Cada uno de ustedes aparte algo de lo que gana durante la semana y dedíquelo a esta ofrenda. Aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. La otra versión dice cada uno de conforme a lo que haya prosperado y a lo que haya propuesto en su corazón. Ahora, en primer lugar, mi ofrenda refleja mi madurez espiritual. Es algo interesante. Una persona madura es una persona generosa, es una persona que ha aprendido a ofrendar. Fíjense lo que dice este versículo de 2 Corintios 8. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Y está hablando de ayudar a sus hermanos necesitados. Hoy hay gente que a veces no conoce a Cristo y es más generosa que los cristianos. Hay algo ahí que no coincide. Que la gente sea cada vez más generosa, bienvenido sea. Pero que el corazón de cristiano se cierre tanto, a tal punto que actuemos como suele actuar la mayoría, de decir, no, si le das la mano te agarran el codo, no, yo no doy. Doy cuando puedo, si me sobra
y si tengo tiempo. Una de las primeras enseñanzas que Jesús le dio a los discípulos aparece en Mateo 10, cuando los envía a predicar el Evangelio y les dice, ustedes recibieron por gracia, no se lo merecían, así tienen que dar a los demás por gracia. Es más, a veces la gente que más necesita ayuda es la que menos se lo merece. Es al que más tenemos que ayudar. Palabras claves de la Biblia. Esto es algo interesante. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra creer en la Biblia? 272 veces. Uno dirá, ¿pero qué estamos levantando quiniela? No tiene nada que ver con esto. Pero ciertas palabras que se repiten más veces en la Biblia tiene que ver con que se le da más importancia. En segundo lugar, 714 veces aparece la palabra amar. Es una de las palabras clave. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. El segundo es amar al prójimo como uno mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra amor es clave en la Biblia. La palabra orar aparece 371 veces. Es clave para la vida del cristiano orar. Ahora, ¿saben cuántas veces aparece la palabra dar? Es más que el doble que la suma de los otros tres. 2.162 veces. Tenés la tarea para el miércoles que viene de encontrar esas 2.162 palabras. No, para atrás, es mucho. No. Ahora, qué interesante. Tantas veces aparece la palabra dar. Evidentemente, si el amor es lo más importante de la vida cristiana, ¿por qué aparece tantas veces dar? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que se quedó en el cielo mirándonos cómo nos moríamos y nos matábamos. Nos amó tanto que dio. Porque nadie tiene mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Quiere decir que dar es la consecuencia de amar. De ahí es que 1 Juan 3:18 dice, hermanos, no amemos de palabra ni de lengua. Si lo tendríamos que decir, no sé cómo se diría en Venezuela, acá en Argentina, basta de chamullo. No hablemos por hablar. Porque si alguien, dice, hablemos de hecho y en verdad, si alguien ve a su hermano que está pasando necesidad y cierra su corazón, ¿dónde vive el amor de Dios adentro de su corazón? Entonces, el amar tiene que ver con abrir el corazón. Y pensar que Dios nos ama de esa forma, con un amor generoso. Y ya que el Espíritu de Dios trata de formar la persona y el carácter de Cristo en nosotros, quizás donde más se ve detenido es en esa parte de nuestro corazón que tiene que abrirse para ser generoso. Cierta vez un hermano que le costó mucho tiempo aprender esta lección de que uno es lo que dice Jesús. Uno es más feliz cuando da que cuando recibe, más bendecido, más bienaventurado. Él decía, aprendí algo, que cuando yo cierro la mano, estoy cerrando la oportunidad de que Dios me dé más. Ahora, cuando yo abro la mano para dar, también estoy abriendo mi corazón para que Dios lo llene más todavía. El apóstol Pablo a los corintios tenían serios problemas de inmadurez espiritual, de chisme, de enojos, de egoísmos, de peleas. Todos los chiches los tenía la iglesia de Corinto. Y Pablo les tiene que enseñar que la ofrenda es como sembrar. Que cuando uno más siembra, lo más probable es que coseche más. Es por eso que, qué interesante es este tema. Primero, ¿por qué quiere Dios que yo dé? ¿Acaso está necesitado de mí? ¿Acaso Dios está sufriendo una crisis económica? ¿Le alcanzó la inflación al cielo? 7 beneficios para mi vida. Primero, el dar me asemeja a Dios. Era lo que le decíamos recién, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. No dio lo que sobraba, dio lo más importante que tenía. Así que dar me asemeja a Dios, me hace parecer a Él. Segunda cosa, dar me acerca a Dios, demuestra que es lo más importante para mí. El Señor Jesús también dijo esto en el Sermón del Monte.
Donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? Lo que a vos más valorás. Y cuando lo que yo más valoro son las cosas, aún las cosas que Dios me ha dado, que a Dios, estoy lejos de Dios. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Venía con sus ofrendas, y claro, total era para Dios, traía el peor corderito, el que no lo iba a comer, el que estaba sarnoso, el que estaba con un ojo tuerto, y decía, esto es para Dios, ¿cómo te amo, Dios? Como diciendo, Dios se banca cualquier cosa. Y Dios desde el cielo dice, me estás ofendiendo. ¿Te parece que yo necesito que vos me prestes un corderito y encima me des lo peor que tenés? Cuando yo todos los días te doy lo mejor. ¿Qué cosa? ¿Por qué Dios quiere que dé? Porque me parezco a Él. En segundo lugar, porque cuando yo doy, me acerco a Dios. Es algo interesante. Es como que yo oriento mi corazón, si fuera un GPS le pongo, no voy a seguir lo que sigue la mayoría de las personas. ¿Qué sigue? Tener más. Amar más las cosas que a las personas, amar más las cosas y el tener que a Dios. Cuando yo abro mi corazón y lo vuelvo generoso, digo que mi tesoro no está acá en la tierra, sino allá en el cielo. Y que lo más importante es lo que va a venir y voy a recibir después. ¿Qué le pasó al joven rico? Si era joven y era rico. Le pasó es que ni sabemos su nombre. Le pasó es que se perdió la mejor oportunidad de su vida por la peor decisión. Qué triste que la Biblia dijo que se fue triste porque tenía mucho. ¿Te pasaría lo mismo? Se fue triste porque tenía mucho. No, pero esto fue lo que lo entristeció. ¿Por qué Jesús le pidió a él que vendiera todo y lo siguiera? Porque el gran tema del joven rico es que estaba tan aferrado a las cosas que tenía, que eran regalo de Dios, que estaba dispuesto a perderse la vida eterna que tanto deseaba y la comunión de seguir a Jesús como discípulo por las cosas que tenía. Uno dirá, vamos a criticar al joven rico, por algo el Señor no le puso nombre. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón tiene esa misma tendencia? Si somos tan humanos y tan pecadores como ese joven rico. Nos acerca a Dios el dar. En tercer lugar, el dar es un antídoto contra el materialismo. Materialismo. Los 10 mandamientos, ¿los recuerdan? Y el número 10, ¿qué dice? No codiciarás. ¿Qué es codiciar? Es desear lo que tiene el otro más que lo que Dios me ha dado. Es ver que siempre la casa del vecino, el jardín del vecino, el auto del vecino, la bicicleta del vecino, el techo del vecino, el árbol que plantó el vecino, todo es mejor que yo. Hay gente que no va a ser feliz en la vida hasta que no renuncie a este pecado de la codicia. Es desear igual o más lo que tiene el otro que lo que Dios me ha dado. El que codicia jamás disfruta nada de lo que tiene, porque cuando lo tiene ya quiere otra cosa. Es una enfermedad. Es amar más las cosas que a Dios. Así que es un antídoto contra el materialismo. Dice así 1 Timoteo. A los ricos de este mundo, mandales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, no para que lo guardemos. Cosa interesante. Mandales ser generosos, dispuestos a compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Está diciendo a los ricos que pongan su enfoque en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuarto lugar, el dar fortalece mi fe. ¿Por qué? Dice el Proverbio 3, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento, honra al Señor con tus bienes y con los primeros, las primicias de todos tus frutos, y sigue diciendo el versículo, y serán llenos tus graneros. La típica es, bueno, yo doy si me sobra y si me alcanza. ¿Saben lo que es para un judío que hasta el día de hoy es reconocido como alguien que, hablemos de todo menos plata? Plata no.
Lo que era para un judío, lo primero que cosechaba, no guardarlo, sino entregarlo. Que cuando le iba bien en un negocio, lo primero que tenía que hacer antes de disfrutar la ganancia era, no, primero Dios. Era todo un ejercicio. Al pueblo judío quizás uno de los mandamientos que más le ha costado era esto. Pero Dios lo puso porque cuidaba a su pueblo y quería fortalecer su fe. La idea es, a ver, si yo doy, voy a tener menos y quizás no me alcance. Quiero decirte algo, y lo vamos a ver un poquito más rápido, que nadie se me enferme esta noche, por favor. ¿Sí? Ahí está. Está lindo el aire, pero bueno. Si no tenemos una farmacéutica amiga acá de Ramón. Bueno, ¿qué pasa con esto? Algunos dirán, bueno, pero no es tan así. 90% con la bendición de Dios vale más que el 100% sin la bendición de Dios. Una de las cosas que dice el libro de Malaquías, que habla mucho de la ofrenda porque el pueblo de Israel estaba robándole a Dios, era que ellos guardaban pensando de que iban a guardar ahorros y que le iba a ir mejor y que se iban a enriquecer, pero cuando iban a buscar lo que habían guardado cada vez tenían menos. Si no se lo corrompía la polilla, se lo robaba a alguien. Y entonces Dios le dice, si vos te atreves a dármelo primero y a volver a ser generoso, yo voy a reprender al devorador. ¿De quién está hablando? Del enemigo. El enemigo, ¿a qué viene? A hurtar, matar y destruir. Le encanta generar gastos extras. Le encanta hacer que se rompan cosas que no se tendrían que haber roto. Por eso hay cosas que se rompen porque son del uso diario. Pero hay muchas cosas que uno dice, no, Dios después. Y cuando uno posterga a Dios, está postergando la bendición de su propia vida. Claro, pero es una decisión de fe. Ahora, si yo digo, primero Dios, confío de que vas a bendecir porque yo te doy el primer lugar, eso fortalece mi fe y me ayuda a descubrir lo que dice este versículo. Den y se les dará. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes también. En quinto lugar, el dar es una inversión para la eternidad. Yo no sé, pero a mí me llaman cada vez más seguido números que no conozco, ¿sí? Y la mayoría son bancos, y gracias a Dios que no me llaman para pedirme que le pague nada, sino para ofrecerme algo. Me mandan mensajito de texto y dice, pasá a retirar tu préstamo. Yo no lo pedí. Pero me lo mandan, ya está, vení con el DNI nomás. Yo digo, tan famoso, tan importante, ¿seré que me mandan de tantos bancos? Y uno dice, ¿cuál es la mejor inversión para esta época? Y bueno, que compro compro dólares, compro euros, compro bolívares, ¿qué compro? La Biblia dice lo dice 4:19 de Filipenses, ¿alguien lo tiene? Es un versículo que habla de una inversión que no te la puede robar nada. Jesús lo decía también en el Sermón del Monte, hagan tesoro en el cielo, donde ahí ni se echa a perder ni te lo pueden robar. ¿Cómo es esto de hacer tesoro en el cielo? Es impresionante saber de que lo que uno puede entregar acá, Dios lo va a recompensar mucho más allá. El apóstol Pablo solía decir, estoy seguro de que lo que me toca sufrir por causa del Señor no se compara con todo lo que voy a recibir cuando su gloria sea manifestada. 4:19 de Filipenses, fíjense lo que dice, es un mensajito que le manda el apóstol Pablo desde la cárcel y dice, ¿sí? Mi Dios les suplirá todo lo que a ustedes les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué viene hablando? De que los filipenses te habían ayudado. Y sigue diciendo antes, no es que yo quiero que ustedes me den más para que yo esté mejor. Sí, en los versículos anteriores dice, yo quiero que ustedes tengan frutos abundantes en el cielo. Es interesante. ¿Cuántos años podemos vivir acá en la tierra? Con el mejor de los enviones, con la mejor de la salud, con la mejor de la alimentación y que nos cuidemos. ¿Llegaremos a 100 como algunos ancianos? Ponele que lleguemos a 100 como hay muchos en China que pasan los 100.
pero no, a 150 no vamos a llegar. ¿Qué es comparado 100 años con una eternidad? ¿Dónde te gustaría tener más? ¿Eternamente? ¿O esto que dura poco? Cuando uno empieza a pensar en lo eterno y en el amor que Dios tiene, y que, como dice la Biblia, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni a alguien se le ha ocurrido pensar en lo que Dios tiene preparado para los que le aman, uno se da cuenta de que la mejor inversión que puede hacer es invertir para lo eterno. Así que dice, den alegremente a aquellos en necesidad y siempre estén listos a compartir lo que Dios les ha dado. Haciendo esto estarán acumulando en el cielo un verdadero tesoro. Es la única inversión segura para la eternidad. Cosa interesante. ¿Por qué Dios quiere que yo dé? Porque el dar bendice mi vida prosperándola. El generoso será bendito, dice el Proverbio 22:9. Leíamos el 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Bien le va al hombre que se apiada de los demás. El Salmo 41 dice, dichoso la persona que piensa en el pobre, en el necesitado. En el día de la dificultad Dios lo va a bendecir y lo va a ayudar. Le leo un proverbio que es interesante, el Proverbio 21. ¿Cuántos versículos hay acerca de ello? El 21-26 de Proverbios dice así. Hay quien todo el día codicia, se lo pasa deseando. ¿Sí? Quiero esto, quiero lo otro. Uy, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no nací en tal país? ¿Por qué no tengo tal sueldo? ¿Por qué no se me dio esto? Todo el día codicia, codicia, codicia. ¿Qué hace el justo? Pero el justo da y no detiene su mano. Los proverbios se les llama antitéticos, te presenta dos cosas contrarias. Uno que todo el día se pasa soñando lo que no tiene, y otro que es generoso y da. Son dos actitudes de vida. Uno es el justo y el otro ¿quién es? El que todo el día codicia es el que no entendió bien la vida, el que está encarándola mal. El dar me hace feliz. Ah, sí. La Biblia dice que hay más felicidad en dar que recibir, es lo que dice en Hechos 20:35. ¿Será que esto es cierto? ¿Cuándo experimentás mayor alegría? ¿Cuando te dan un regalo? ¿Cuando te ayudan? Dice el Proverbio 30 que hay personas que son como la sanguijuela, que dicen, dame, 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 dame. Y siempre quieren un poco más. Pero hay personas que son generosas. Y Jesús dice que uno siente una felicidad mayor cuando da que cuando recibe. Por eso, depende del corazón que tengas. Depende del corazón que tengas. Cuando uno da y te duele el corazón, diciendo, toma, no des, no des. Porque el dar tiene que hacernos felices. Esto para nada quiere decir que seamos malos administradores, derrochones, que le demos a todo y nos quedemos sin nada. Esto hace que seamos fieles administradores. Una de las frases de tantas parábolas que contó el Señor Jesús es, si sos fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y más allá de lo eterno y de las profecías, tiene que ver con que Dios ve mi fidelidad cuando tengo poco. Algunos dicen, uy, si yo tuviera $1.000.000, ¿sabés lo que haría? Bueno, ¿y qué hace con los 10 pesos? No sé, pero si yo tuviera $1.000.000, no, si con los 10 pesos no hago nada, con el $1.000.000 voy a hacer lo mismo. Hay gente, lo dice tantas veces el libro de Proverbios, que se siente segura teniendo más. Y se habla de aquel famoso multimillonario de los Estados Unidos llamado Howard Hughes. No sé si lo conocías, pero ya se murió y no se llevó nada. Que él solía dormir con billetes apretados en la mano.
tenía fortuna. Y un día le hacen un reportaje y le dicen, ¿usted es feliz? No. ¿Y qué necesitas para ser feliz? $1 más. Ni que hubiera leído de Eclesiastés cuando dice que el que ama el dinero nunca se sacia del dinero. ¿Qué tema este? ¿Por qué gira el mundo? Sí, porque Dios lo puso en órbita. Pero ¿por qué giran las pasiones del ser humano? La mayoría de las guerras tienen que ver con esto. Tristemente, la mayoría de las peleas, a veces familiares, tienen que ver con esto. De ahí a que Salomón dice, hay peleas entre hermanos que son peor que peleas entre ejércitos. ¿Y por qué? Por plata. Ahora, qué triste que es que como embajadores del cielo nos acostumbremos a vivir de una forma miserable, y cuando hablo de miserable no es un insulto, sino es vivir esta miseria que produce el pecado cuando nos engaña y nos hace creer que si tenemos más vamos a ser mejores. Que nuestra identidad está ligada a lo que tenemos o podemos conseguir y no a quien nos ha amado con amor eterno y ha querido hacernos sus hijos. El dar hace crecer el reino de Dios. Esto es algo interesante. Cuando los primeros misioneros eran enviados, había gente que los apoyaba. Cuando pensamos en que hay países no alcanzados, donde los cristianos que van allá tienen que ser sostenidos, porque no pueden conseguir trabajo, o hasta que consigan un trabajo lo que ganan no les alcanza para nada. Y ellos necesitan escuchar el Evangelio tanto como el vecino de acá a la vuelta. Nada más que el vecino de acá a la vuelta de última tiene una radio, de última tiene un creyente que pasa todos los días por su casa, tiene una iglesia cerca, pero hay países enteros donde no hay una iglesia, donde no se conoce de un cristiano, donde no hay una Biblia. Y si entendemos el llamado del Señor, tenemos que ser parte de esa misión, es nuestra responsabilidad aunque vivamos acá en Rafaela. ¿Y de qué forma podemos contribuir con el reino de Dios? Ofrendando. Porque el reino de Dios sostiene la iglesia, los ministerios y las misiones en el mundo. 2. Lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. ¡Apa! ¡Qué tema! Justo faltan 10 para las 10. Justo ayer hablar del diezmo. ¿Qué es esto de diezmar? Bueno, hay un dicho que dice, cuando un ejército está diezmado, o ¿qué? Tiene menos. Está diezmado quiere decir que le sacaron una parte importante. ¿Qué era esto del diezmo para el pueblo judío? Bueno, esta parte de la ley de Dios. Diezmo significa una 10ª parte. ¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda? Que diezmar es el 10% de mis ingresos y ofrendar es dar cualquier cantidad que uno da aparte del diezmo. Esto es algo interesante y es algo que por ahí se abusa mucho acerca de esto. En el Antiguo Testamento, para el judío, el diezmo era una obligación. En el Nuevo Testamento es un privilegio. ¿Y qué diferencia hay? Mucha. El judío lo tenía que hacer. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Son cosas diferentes. Hoy leía cuando un rey, el rey Artajerjes, el rey de Persia, le hace ofrendar a sus príncipes, él mismo, y aún a sus hijos y a sus ministros, para la casa que había que volver a reconstruir en el pueblo de Israel, porque era la casa para el Dios del cielo. Y decían, enviamos esto desde el reino, y ¿saben qué? Por favor, oren por nosotros. Es como que ese rey que era pagano se sentía privilegiado de poder contribuir con la casa del Dios del cielo. Ahora, es un privilegio esto, y a veces no lo podemos entender. El judío lo hacía por obligación, el pueblo de Dios lo hace por amor. Y si uno no lo hace por amor, no entendió de qué se trata la cosa. Pero bueno, tiene que ver con esto, con el 10%. ¿Por qué debo diezmar? Bueno, porque la Biblia lo manda, aparecen varios versículos. El diezmo de todo lo que produces es del Señor y es consagrado a Él. El diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar, porque el propósito de los diezmos, fíjense lo que tenía que hacer el pueblo de Israel.
Es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Pero no tiene nada que ver, Dios está en el primer lugar. ¿Saben que en España, en Holanda, en Inglaterra hay reyes? ¿Sí? La famosa reina de Inglaterra no sé cuántos años tiene, pero ahí está la reina. ¿Y saben qué? Ellos son reyes pero no reinan. Es así. Y están para la foto, para los actos públicos, los aplauden, pero no toman decisiones. ¿O casualidad? Dios, sos lo más importante que tengo, sos el Señor de mi vida, pero con mi plata hago lo que quiero. No es el Señor de mi vida. Es un personaje para la foto, para esa foto que me gusta, que Dios me bendiga. Es como que el diezmo me ayuda a darle el primer lugar al Señor, no solo en palabra, sino con el corazón y con acciones. Es mucho más profundo, pero es algo interesante. El diezmar me recuerda que todo me fue dado por Dios. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas. Cosa interesante, que yo le dé el 10% al Señor, no quiere decir que ahora con los otros 90 puedo hacer lo que quiero. Lo que estoy diciendo es, Él es dueño de todo. Esto te lo doy porque te amo, porque te obedezco, porque me lo pedís y porque me ayuda a honrarte, pero con este otro 90 necesito tu bendición y tu sabiduría para administrarlo. Es algo interesante. El Salmo 37 dice, mejor es lo poco con el respeto a Dios que las muchas riquezas de aquel que peca. ¿Cómo que es mejor? Bueno, te lo dejo para que lo pienses. Pero se disfruta mucho más y Dios bendice mucho más lo poco de aquel que es fiel que lo mucho de aquel que es infiel a la hora de administrar. El diezmar expresa mi gratitud a Dios. Dice el Salmo 116, ¿qué pagaré al Señor por todos los beneficios para conmigo? La motivación principal de ofrendar no es pagar gasto para que tengamos la luz y el proyector. No es, para que me des más. La motivación principal de la ofrenda es lo agradecido que estamos con Dios. Principalmente es eso. Cuando David tiene que ofrecer un sacrificio, así termina 2 Samuel, va a un lugar donde la casa y el terreno tenía dueño. Entonces David viene y le dice, el dueño, Arauna, Jebuseo, le dice, rey, ¿qué necesita? Quiero hacer un sacrificio acá. Dice, bueno, toma los animales, toma la leña, toma la tierra, es tuya. Y David dice eso, no. Gracias por tu generosidad, pero yo no le pienso ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. A ver, no es que quería mandarse la parte de David, ni que estaba despreciando, pero estaba diciendo, a ver, si le voy a dar algo a Dios, tiene que ser algo que Él se lo merezca. No algo que me lo dieron, entonces me lo dieron, me salió gratis, no me sale nada. Tiene que ver con honrar al Señor por lo agradecido que estamos. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Eso dice Deuteronomio. Vamos rápidamente. Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle. Es todo un tema lo que dice Malaquías. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado, es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Sin embargo dicen, ¿cómo está esto de que te hemos robado? Porque me han robado en sus diezmos y ofrendas, es lo que el Señor le dice al pueblo en Malaquías. El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Dios existe y quiere bendecirles. Una de las promesas hermosas de Malaquías 3 es esta. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Por último, el diezmar prueba que yo amo realmente a Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, pero ahora deseo que procuren sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esto es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no simple palabrería. Bueno, ¿qué debo diezmar? Esto es algo interesante. Los judíos diezmaban ciertas cosas.
Cierta vez el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes diezman las especias, estas cosas, pero se olvidaron de lo más importante, de la compasión, de la misericordia, de la fe, del tiempo. La primera parte de lo que gano, no lo que sobra, dice el Proverbio 3, honren al Señor dándole la primer porción de todos sus ingresos. ¿Dónde debo diezmar? Bueno, en el lugar donde yo alabo al Señor, en mi congregación, entreguen completo sus diezmos al Señor. Una de las formas de hacerlo en la iglesia es, lo hacemos a través de la ofrenda, a veces algunos sobres después de que uno ha cobrado, pero es una forma práctica de hacerlo, de acuerdo a las posibilidades, dando con la actitud correcta. Y Dios mira el corazón y simplemente repasamos estas actitudes. Dar voluntariamente, no por obligación, sino como alguien que lo da con alegría, con un corazón que está preparado para hacerlo. Dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. En tercer lugar, dar con generosidad, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Lo que cuenta Pablo a los Corintios es que una iglesia que estaba pasando un momento económico muy delicado, tenía mucha pobreza, se enteraron de que en Jerusalén sus hermanos judíos estaban pasando necesidad y ellos capaz que tenían menos. Entonces le dijeron, Pablo, por favor, te pedimos que nos dejes colaborar. Y Pablo le había dicho, pero ¿ustedes con qué van a colaborar si tienen menos que los que quieren ayudar? Y ellos dijeron, no. Para nosotros dar es una satisfacción. Aparte nosotros somos deudores porque el Evangelio los trajeron ellos a nuestras tierras. Así que de corazón esta gente voluntariamente dio, y esta es la expresión que usa la Biblia, más allá de sus fuerzas. Qué expresión interesante. Dar con expectativa. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará o cosechará. Ya estamos terminando. La clave para dar. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. A ver, ¿Dios está interesado en mi plata? Él es dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe. Cierta vez Dios le dice a su pueblo, si yo tuviera hambre no te lo voy a pedir a vos. Si soy dueño del mundo, si necesito un animalito, es mío. A ver, el que es dueño de una casa, de un auto, de algo y que lo tiene registrado en la escritura, ¿quién firmó la escritura? Bueno, la firmó el que te la vendió, un escribano, está sellado por el banco. Ajá. ¿Dios aparece en la escritura? Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. En todo caso tengo un comodato. Somos administradores, mayordomos de todo, desde la vida hasta los años que Dios me va a regalar, hasta mis hijos, hasta mi esposa, hasta el trabajo, hasta la salud. Somos administradores de tantos regalos que Dios nos da y que a veces ni gracias damos. Es por eso que es interesante que cuando yo reconozco a Jesús no solamente como el Salvador, sino como el Señor de mi vida, lo estoy reconociendo como la autoridad máxima. Como que antes vivía como quería y me parecía, pero ahora quiero vivir obedeciendo a mi Señor y mi Salvador. Cuando reconocemos a Dios como el Señor de toda nuestra vida, entendemos que todo lo que somos y tenemos es de Él, aún nuestro dinero. Y si este concepto está claro, y en realidad es claro para nosotros, esto va a ser una alegría, lo de dar. Y si dar es una acción que nos pesa, tenemos que cambiar esa actitud, porque la gratitud a la hora de dar se convierte en adoración para Dios. Dios quiere bendecirnos cuando le damos el primer lugar, y recordemos que Él no necesita nuestro dinero. En todo caso, lo que pide es nuestro corazón. Terminamos con esto que es el compromiso, mientras mi amigo pone una musiquita de fondo. Es como una oración para hacer en casa. Señor, sé que me amás y que querés lo mejor para mí. Reconozco que todo lo que tengo o que tendré viene de ti. Quiero que tengas el primer lugar en mi vida y quiero empezar a ofrendar como tú lo has mandado en gratitud
por todo lo que has hecho por mí. Y esperando que me sigas proveyendo, quiero demostrarte que sos una prioridad en mi vida. Y aún con mi dinero, deseo aprender a honrarte. Quiero empezar a invertir en tu reino. Ayúdame a serte fiel en este compromiso, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Rápidamente hablamos sobre el diezmo, la ofrenda, la generosidad. Y en esto es algo que debemos aprender. Estamos siendo afectados por la crisis que tiene nuestro país. Y cuando escuchamos un informativo y esto y lo otro, parece como que se alimenta el temor y la fe se debilita. Como que se estimula el amor a lo que tenemos y a lo que quisiéramos tener, y no el amor a aquel que nos amó primero y dio la vida de su Hijo por nosotros. Parece como que cuando uno escucha que el año que viene no sabemos el pronóstico de si va a ser bueno o va a ser peor o va a ser igual o si se va a recuperar Argentina, ¿de quién dependemos? Qué maravilloso es saber de que Dios está por encima de toda situación económica, política, gubernamental, y que como embajadores suyos y como Padre amoroso y eterno, jamás va a dejar desamparados a sus hijos. Y aunque nos toque pasar por abundancia o por escasez, todo le podemos hacer frente en Cristo que nos fortalece. Yo quiero que en esta noche le digas algo al Señor en tu corazón. Quizás tenemos que confesar que la preocupación a veces le gana nuestra fe y nos roba la paz, que la ansiedad nos acelera y nos hace olvidar que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Padre maravilloso, Dios bueno, que nos enseñas, que nos aconsejas para nuestro bien. No queremos que el dueño de nuestro corazón sea las cosas materiales, el dinero, lo que tenemos o lo que queremos tener. Queremos que tú seas el dueño de nuestro corazón. Que nuestro interés más grande sea tu reino y tu justicia, confiando de que aquel que alimenta a los pajaritos y viste las flores, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tus promesas son fieles, no tienen inflación, no tienen problemas de fecha de vencimiento. Cumples tus promesas y somos dichosos por confiar en ti. Por confiar en ti no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados. Señor, en esta noche, y aún bajo el contexto que nos toca vivir hoy, te queremos honrar. Queremos decirte que mereces el primer lugar en nuestra vida y que queremos ser, como hijos tuyos y como iglesia, generosos, como tú lo eres con nosotros. Bendito sea tu nombre, porque cada día nos llenas de tus beneficios. Eres el Dios de nuestra salvación. Te alabamos en esta noche en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.